Estimados hermanos, paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal. Este espacio, este punto de encuentro en el cual reflexionamos o intentamos reflexionar la realidad a partir de una perspectiva católica. Bienvenidos. Antes de iniciar este video, quisiera pedirles que visitaran la descripción del mismo, acá debajo. Allí van a conseguir ustedes acceso a lecturas, a otros videos y también a mecanismos a través de los cuales ustedes pueden apoyar materialmente esta iniciativa, este canal, con la finalidad de ir mejorando con el tiempo. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una lectura, un artículo que escribí para la revista Vida Nueva Digital y que apareció recientemente el día de ayer, para el momento en que grabo este video. Ayer, 24 de julio de 2023. El artículo gira en torno a la posición de la Iglesia frente a lo que se denomina estructuras de pecado. Allí explico por qué la Iglesia siempre ha tenido problemas con muchos gobiernos, y no importa si estos gobiernos son de derecha o de izquierda, porque la posición de la Iglesia no es una posición de derecha o de izquierda, aunque sea efectivamente una posición política. La Iglesia enfrenta no a hombres, no a mujeres, sino al pecado donde éste se halle, incluso cuando el pecado se ha encontrado dentro de la propia Iglesia. Este artículo pretende explicar esta posición de la Iglesia en particular, y lo hago porque curiosamente se acusa a la Iglesia Católica de participar en política. Hemos dicho hasta la saciedad que sí, que hay una participación política porque así se llama, pero no es una posición político-partidista. Es la dinámica propia del mundo en que hemos construido y que hemos vivido, y que en modo alguno es pecado o es negativo. Al contrario, la posición de la Iglesia muchas veces puede hacer que un gobierno funcione en condiciones favorables para el propio gobierno y el pueblo al que rige. Sin embargo, se acusa a la Iglesia de manera vehemente de participar políticamente en la vida nacional. Pero qué curioso, normalmente los gobiernos que acusan a la Iglesia de estas cosas tienen tintes totalitarios y dictatoriales. Esto no puede ser una coincidencia. Así que comparto con ustedes esta lectura y espero que les ayude a aclarar algunas dudas que sobre esto tenemos. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que las estructuras de pecado son situaciones sociales o instituciones contrarias a la ley divina, expresión y efecto de los pecados personales. Estas estructuras de pecado imposibilitan desarrollar en toda su profundidad las facultades de las personas o de los pueblos, manifestándose en diversas formas de opresión, explotación, exclusión, marginación, carencia de poder, violencia y desarraigo social, entorpeciendo a dar sentido a la existencia. Los pecados de cada uno consolidan las formas de pecado social que son precisamente fruto de la acumulación de muchas culpas personales. Evidentemente, las verdaderas responsabilidades siguen correspondiendo a las personas, dado que la estructura social en cuanto tal no es sujeto de actos morales. Como recuerda la exhortación apostólica possinodal, reconciliación y penitencia de Juan Pablo II, la Iglesia, cuando habla de situaciones de pecado o denuncia como pecados sociales determinadas situaciones
o comportamientos colectivos de grupos sociales más o menos amplios, o hasta de enteras naciones y bloques de naciones, sabe y proclama que estos casos de pecado social son el fruto, la acumulación y la concentración de muchos pecados personales. Las verdaderas responsabilidades son de las personas. La Iglesia está en la obligación de señalar y buscar los caminos dentro de la fe para superar estas estructuras. Sin embargo, cuando lo hace, normalmente es amenazada y acusada de un sinfín de señalamientos hasta, como ya hemos visto, la muerte. Karl Marx comprendió muy bien, pero desde sus convicciones humanas, lo que pulula en el corazón de estas estructuras de pecado. En el prólogo a la primera edición del Capital escribió: en esta obra, las figuras del capitalista y del terrateniente no aparecen pintadas, ni mucho menos de color de rosa. Pero adviértase que aquí solo nos referimos a las personas en cuanto personificación de categorías económicas, como representantes de determinados intereses y relaciones de clase. Quien, como yo, concibe el desarrollo de la formación económica de la sociedad como un proceso histórico natural, no puede hacer al individuo responsable de la existencia de relaciones, de que él es socialmente criatura, aunque subjetivamente se considere muy por encima de ellas. La Iglesia, sea comprendida o no, tiene la obligación de actuar, en especial cuando comprende que el hombre y su dignidad corren peligro, ya que ella ve en el hombre, en cada hombre, la imagen viva de Dios mismo, imagen que encuentra y está llamada a descubrir cada vez más profundamente su plena razón de ser en el misterio de Cristo. Así lo expone en su doctrina social. Por ello, la Iglesia no puede ser indiferente ante las consecuencias provocadas por el pecado social que abre las puertas a la transgresión de la verdad del Evangelio, con la instalación de sistemas que favorecen las desigualdades sociales, la violencia sistemática de leyes civiles y las acciones que dañan el medio ambiente y afectan la salud. Sistemas que se ceban con el dolor de los más pobres, a quienes arrojan miserias para entretenerlos, mientras los poderosos engordan con banquetes opulentos, cuyo plato central es la dignidad de aquel que es capaz de todo por calmar el hambre de sus hijos o por dar con el medicamento que cure los males, a veces insoportables del cuerpo. La Iglesia muchas veces asume la voz áspera de los profetas para recordarnos que el Señor, nuestro Dios, es un Dios celoso, que castiga la iniquidad del Padre en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero demuestra su fidelidad por 1000 generaciones a todos los que le aman y guardan sus mandamientos. Para recordarnos aquel famoso oráculo de Jeremías: vienen días en que no se dirá ya, los padres comieron los agraces y los hijos sufren la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad, y solo el que coma agraces sufrirá la dentera. La Iglesia, madre y maestra, experta en humanidad, nos recuerda estas cosas no para inyectarnos miedo e inseguridad, mucho menos odio o violencia, sino brindarnos la oportunidad de comprender, para abrir paso a la conversión social, aquella que busca la justicia, la verdad, la paz, la convivencia y la fraternidad, sin importar ideologías o posiciones políticas. Estimados hermanos, espero que este artículo que he compartido con ustedes les haya sido de provecho y podamos entender y tener más claro cuál es la posición real de la Iglesia a lo largo de la historia, particularmente a partir del Concilio Vaticano II. No es una posición ideológica, es una posición moral, si se quiere. Es una obligación que le impone a la Iglesia el Evangelio, Jesucristo mismo.
De tal manera que no, la iglesia no es de derecha o de izquierda, la iglesia no está a favor de unos o de otros, la iglesia está en contra de las estructuras de pecado, y mientras estructuras de pecado estén allí, es decir, mientras el pecado sigue estando en el corazón del hombre y sea el pecado quien tenga la última palabra en el actuar social del hombre, entonces la iglesia levantará su voz siempre dura, severa, pero cargada con la misericordia del Señor, porque a fin de cuentas la iglesia no quiere renuncias de gobierno, la iglesia no quiere gobiernos derrocados, la iglesia no quiere gobiernos destruidos, la iglesia lo que quiere es el arrepentimiento del hombre, la iglesia lo que quiere es la conversión del hombre. Y no es por un capricho de la iglesia, sino que es el deseo de Dios. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.